Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a lo que es el liderazgo transaccional versus el liderazgo transformacional. Sí, son dos maneras de hacer liderazgo, cada una con sus pros y sus contras. En este caso, por ejemplo, vamos a ver que del lado del liderazgo transaccional, el líder se considera como un cabecilla, ¿sí? Es muy competitivo, está muy centrado en la tarea y está disponible solo cuando lo requieren. No son de esas personas que son accesibles, que pueden ir cuando quieran a consultar, no son personas que están muy restringidas en su tarea y no aprovechan oportunidades para poder estar con el personal. ¿Sí? Y lo que sabe es que la gente, digamos, activa mediante incentivos económicos y materiales, ¿sí? Tanto, por ejemplo, no sé, si necesito que se quede alguien hasta más horas, te ofrezco tal cosa, te ofrezco un franco, si es algo no es económico, te ofrezco más plata o lo que sea. Entonces siempre influyen por el lado de los incentivos, ¿sí? Bien, entonces pasamos al liderazgo transformacional. Este caso, el líder influye para motivar en conjunto, ¿sí? Lo que es las relaciones interpersonales. Y lo que pretende hacer es potenciar las habilidades sociales y elevar el autoestima. ¿Por qué? Porque justamente estas cuestiones de educar, de potenciar las habilidades y de mejorar la autoestima del personal hace que provoque un aumento de la productividad. ¿Por qué? Porque el personal que se siente contento, que se siente autorrealizado, que se siente que está haciendo bien las cosas y es felicitado y es motivado, justamente va a trabajar más, va a rendir mejor, quizás no en tiempo, pero sí mejor en calidad. Y lo que vemos como el último rasgo es que el líder es visto como modelo de rol, ¿sí? En el caso del trabajo, vamos a ver que se toma al líder como esa persona modelo, como esa persona ejemplo que nosotros queremos seguir. Cambiando de tema rotundamente, sí vamos a pasar a lo que es el desarrollo del pensamiento de gestión. ¿Cómo se empezó a iniciar todo este tema de administrar, del líder? Sí, bueno, primeramente hubo cuatro pasos. Primero, iniciamos con la gestión científica. Segundo, con la organización clásica. Tercero, con las relaciones humanas. Y cuarto, con las ciencias del comportamiento. Si hablamos de gestión científica, no podemos no hablar de Taylor, el cual propuso que la ciencia se aplique en los procesos de administración mediante la observación, medición y sustitución del empirismo por la ciencia. Se medían y se observaban cada uno de los tiempos en los que se realizaban las tareas y se trataban de simplificar con el objetivo de aumentar la productividad en el mayor tiempo posible. Eso a su vez sustituir los conceptos empíricos por conceptos científicos. También podríamos mencionar a Lillian y Frank Hilbert, que fueron un matrimonio, los cuales su gestión científica fueron de gran aporte y que los usos aún se utilizan hoy en día de los que crearon, como por ejemplo la simplificación del trabajo, los incentivos y la calificación de méritos, la creación de un organigrama y un diagrama de procesos que vamos a ver a continuación, y el estudio del factor humano, la iniciación recién por parte de la esposa de el factor cansancio en la organización. Muy bien, acá tenemos un ejemplo de organigrama, que es la representación gráfica de la estructura organizativa de la empresa y se muestran las relaciones de dependencia entre los distintos roles dentro del grupo. Por ejemplo, si viéramos de arriba hacia abajo, digamos que la parte de arriba son los que más poder tienen, hablamos del director general, que a su vez tiene cuatro directores asociados que tienen un orden jerárquico por debajo del director general, que son el director financiero, el director de producción, el director de recursos humanos y el director de almacén. A su vez, cada director tiene un empleado. ¿Sí? No hace falta que siempre sea directamente sobre cuatro, también puede haber una comunicación entre directores, entre empleados de los directores. Por ejemplo, podríamos decir que el director financiero puede estar relacionado con el director de almacén y en el organigrama también ocupar alguna estructura como en alguna línea que los una. Entonces, este tipo de representaciones son las que fueron creadas por este matrimonio. Otra de las herramientas científicas que nos dejó el matrimonio Hilbert es la aplicación de algoritmos o diagramas de flujo, flujograma, para poder mostrar, digamos, los procesos que se realizan en las empresas gráficamente.
tienen un inicio y un fin. En este caso vamos a ver el ejemplo de un paciente que ingresa por emergencias. El enfermero realiza una valoración del riesgo de caída del paciente y nos preguntamos, ¿el paciente presenta bajo riesgo de caída? Si no, si la respuesta es no, recibe la atención médica, los cuidados de enfermería. Luego verificamos si el paciente se hospitaliza o no. Si se hospitaliza, volvemos a realizar la valoración. Si no, ya concluye. Si en el caso de que exista un bajo riesgo de caída, bueno, hay que ver las medidas de prevención ante el grado de riesgo de caída. Bueno, lo que podemos hacer es dividir en tres categorías de bajo, moderado o alto riesgo. Y en el caso del bajo riesgo podemos colocar una tarjeta de bajo riesgo. En el de riesgo moderado también colocar una tarjeta de riesgo moderado. Y en el de alto riesgo también colocar una tarjeta, digamos, que identifique el alto riesgo. Esto está sujeto a una reevaluación ante cualquier cambio de salud o ambiente del paciente. Luego de cada reevaluación, esto se vuelve un proceso cíclico durante que llega al fin y que después vuelve al inicio de nuevo. También podríamos hablar de Henry Gantt, el cual hizo sus aportes como la creación del diagrama de Gantt, la selección científica de los trabajadores y formación especializada, y la seguridad laboral y promoción del desarrollo personal. El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. Bien, para entender el diagrama, del lado vertical están las actividades y del lado horizontal es el tiempo de duración. Podemos decir entonces que la primera actividad ocupará las 2 primeras semanas del mes de abril, la segunda actividad, la segunda y la tercera semana, la cuarta actividad, la cuarta semana, y así sucesivamente hasta completar el tiempo predeterminado por el diagrama de Gantt.